y la interna está que arde, digamos, las elecciones internas, porque se están moviendo, el tablero se está moviendo prácticamente que todos los días. Tuvimos un fin de semana muy movido, pero bueno, algunos podrían pensar que se iba a quedar quietito, pero no, se sigue moviendo continuamente. Así que es momento de recibir al precandidato del Partido Colorado, al doctor Julio María Sanguinetti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Yo ya lo moví hace un rato, ahora estoy más tranquilo. Sí, Ahora estoy mucho más. es parte de esas Mucho movidas, más porque no, distendido. quizás muchos no lo esperaban en ese Porque momento. ahora se mueven los otros. Ahora se mueven los demás. Ladran Sancho. Ahora se mueven los otros, se mueven más. Estábamos, bueno, estuvimos parte importante del programa charlando justamente de la edad jubilatoria, ¿no? De esta propuesta de aumentar a los 65 años. ¿Está de acuerdo con esto? Mire, plantear ese tema aisladito así es el mejor camino para no entender nada. Nada. El sistema en el 95 estaba fundido, iba a la quiebra y atrás el Estado. Porque entendámonos, en el Uruguay no es posible tener desfinanciado el sistema jubilatorio y que se salve el Estado. ¿Por qué? Porque el 31% del gasto público es el Banco de Previsión Social. Sumado a las remuneraciones estamos en el 50-52%. Que sí que ese es el grueso de lo que el Estado gasta, ¿no? Entonces, es un tema fundamental. Hay 700.000 personas en torno al BPS, que sí que estamos hablando, en primer lugar, del gran estabilizador social. Esa es la parte positiva. Es decir, el sistema de seguridad social es el que permite, en un tan vasto sector de la población, digamos, mantener los equilibrios razonables, los mínimos, llamémosle los mínimos éticos, como decía Bobbio, un pensador socialista, ¿no? Los mínimos éticos que la sociedad tolera. Entonces, hay que ubicarse en eso. Ahora bien, el sistema en aquel momento se salvó. Se modernizó el BPS, se hizo la historia laboral, cosa fundamental, para que el trabajador cuando llega a la edad de jubilarse esté su historia en el banco. Claro, no tenga que traer testigos y también no se preste prueba para... por testigo, nada. Claro. Eso era, Por eso digo, Testigos. eso se borró. Eso se borró. Por eso digo, pero... Porque era el agujero de las jubilaciones tuyas. Claro. No, pero yo estoy hablando del 95, cuando se reforma el sistema para salvarlo, vuelvo a decir. Ahora lo tenemos que salvar de nuevo. No lo digo yo, lo dice Mujica, lo dice Astori, lo dice el doctor Vázquez, lo dicen todos. Muy bien. Y si ahora hay que salvarlo de nuevo. ¿Por qué hay que salvarlo de nuevo? ¿Por qué? Bueno, porque en el 2008 se les ocurrió una benemérita ley, muy generosa, todo fantástico, en aquel momento estábamos con la euforia de los precios internacionales, había plata para todo, vamos arriba. Entonces volvimos a la prueba por testigo, volvimos a todo ese tipo de cosas, cambiamos de ya, digamos, la edad de aporte. ¿Qué es la prueba por testigo? Etcétera. ¿Qué es la prueba por testigo? La prueba por testigo es que nos juntamos nosotros tres y decimos que ella la vimos trabajar De sol a sol. 40 años de sol a montón sol de años. en la máquina Singer, en la vieja máquina Singer de costurera y así. Así se Bien. jubiló en una época media colonia de costurera, eran todas costureras ese colonia. Ahí surgieron las jubilaciones por discapacidad también. No, la ley de discapacidad es anterior y es una ley benemérita. Lo que ocurre es que desgraciadamente la aplicación en estos años ha sido de tal modo abusiva que se multiplicaron por 400% y hoy los propios funcionarios del BPS, un 25%, lo decía hace poco la contadora Domínguez, también se jubilan por discapacidad cuando estaban trabajando en el BPS. Es decir, hay una aplicación, digamos, tremendamente negativa. Porque ahora vamos al resultado. Es decir, ¿cómo se financia la seguridad social? No es un milagro. Hay un poco menos de un tercio son los aportes, patronales y obreros. 7 puntos del IVA van directamente al BPS. 7 puntos del IVA, o sea, casi la mitad del IVA va para allá. Después se creó el IAS, que es el otro impuesto que tiene. Pero todo eso no alcanza. Por eso es que Astori se quejaba, porque este año tuvo que poner 750 millones de dólares. 750 millones de dólares. Estamos hablando de cosas muy grandes, muy grandes. Entonces, el sistema está desfinanciado. El crimen es que como salió de la ley de la reforma del 95, hasta el 2025, 2030 el sistema estaba equilibrado. Se desequilibró después de la ley del 2008.
y ahora tenemos que volver a reequilibrarlo. Y como se dice, el gobierno que viene tendrá que arreglar. ¿Y por qué no lo arreglaste? ¿Y usted qué propone? ¿Por qué no lo arreglaste, nene? Si le toca... ¿Por qué no lo arreglaste? ¿No? ¿Por qué no lo arreglaste? Ya que vos lo habías desarrollado. Bueno, hablando coloquialmente, ¿no? Es así, bueno, pero hay un poco que uno no quiere utilizar calificativos para esta actitud, ¿no? Pero creamos el problema y ahora, bueno, el próximo gobierno no puede eludir. Pero ¿y si usted es gobierno, qué propone? Bueno, no, yo lo que propongo es que, muy simple, primero que, ya que todos están diciendo que hay una preocupación, lo arreglemos entre todos, primera cosa. Porque ya sabemos que nunca es popular tocar estas cosas. Claro, ese es el punto. Por eso yo decía eso de que... La primera cosa, que es la principal, cualquier cosa que sea, no puede tocar los derechos adquiridos. Porque también a veces se hace ese tremendismo. No, los derechos adquiridos es imposible constitucionalmente tocarlo, primera cosa. Luego están las legítimas expectativas. Por eso cuando se ha hecho aumentos de edades de contribución, ¿no? O aumentos de edad, siempre se ha hecho paulatino. Se va agregando un año, se va a estar para que no fuera brusco. Claro. Esto hace que, reformado el sistema, su proyección empiece a ser benéfica, yo diría, un par de gobiernos después. O sea, recién. O sea, aumentar un par de años la jubilación. Por eso dice que eso no cambia nada. No cambia nada porque es todo muy lento. Es todo muy lento. Es todo muy lento. ¿Y qué un par de años es usted? Para que el sistema realmente empiece a mostrar una baja en el conjunto, en el PBI, en el gravamen del Estado. Tiene que pasar 10 años. Yo le diría, por lo menos el gobierno que viene. Claro. O sea, este gobierno que viene, el próximo, pagará las resultancias del debate y se beneficiará o se empezará a beneficiar el otro que vendrá después. Ahora usted dice, bueno, ¿y por qué no lo dejamos para atrás? Porque en el medio nos vamos a fundir, si no. Porque no nos olvidemos, porque el Estado nuestro, a su vez, está con un déficit, ¿no? Lo oímos a Autori todos los días. 4.3 del PBI, que es un déficit altísimo, que significa que todos los años, estos últimos, que ha sido grande, hay que poner 2.300 millones de dólares para pagar las jubilaciones y los sueldos, además de lo que hay. Es decir, hay un déficit, hay un agujero fiscal. Y ese agujero fiscal, ¿cómo se solventa? Con préstamo al exterior. Por eso la deuda eran 13.000 millones, la deuda externa, y hoy son 40.000 millones. Pese a que vivimos los 8 periodos o 9 periodos de bonanza más grande de la historia en cuanto a precios internacionales. Yo hago estos razonamientos porque estos temas no son blanco-negro, no son los buenos y los malos. Ahora, primero hay que entenderlo. Usted era partidario, si no estoy equivocada, de incentivar a una jubilación tardía a quienes puedan, por ejemplo, como forma de que sigan aportando. Exactamente. Eso, por ejemplo, sería una medida. Eso es exactamente lo que digo. Y eso es lo que decía la vieja ley. Bien. De ahí ese debate de los cincuentones, y que yo controvierto lo que decía este señor que estaba antes aquí, a quien conozco de años toda la vida. Es decir, ¿qué intentaba aquella medida para los que entonces tenían menos de 40 años? Era que podían jubilarse a los 60, con menos, y solo llegaran a lo completo con 65. Claro. Esa era la realidad. Bien. Y por eso, si se hubiera dado la opción al final y no ahora, no iban a perder. Pero bueno, eso es un debate ya dado, ya lo resolvieron, creo que no era la mejor solución, ya está. Pero no podemos transformar en una tragedia una bendición, porque vivimos más años, vivimos mejor, y eso trabajemos, y alguien piensa, seguro, mire, la cara. alguien piensa que esto es inocuo, que da lo mismo. No, en el mundo entero es el problema. En Francia el mínimo de jubilación 65. El tema de la edad y todo, el tema de los sistemas previsionales y los sistemas de seguridad social son un tema. En el mundo entero está el debate porque la gente vive más, y porque más ha cambiado también la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque es verdad que hay tareas penosas físicamente que requieren jubilaciones más tremendas, ¿no? Le cambio de tema, así radicalmente. Porque es aburrido. No, porque ya está. Y es medio aburrido. No lo vamos a resolver. Quedó bastante encaminado. No, es medio aburrido
aburrido si entramos a mirar los números, es aburrido. Yo lo que digo es muy simple. Esto estaba resuelto hasta el 2025, 2030, lo desarreglaron todo en el 2008 y ahora tenemos un agujero que el próximo gobierno va a tener que arreglar. Y va a tener que encararlo sí o sí. Muy bien. Ayer participó en un desayuno organizado por ADM y dentro de las cosas que dijo, habló del Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que era un pequeño monstruo, que tiene una vida interna que es casi misteriosa. Y la primera pregunta es, ¿por qué con este Ministerio de Desarrollo Social en particular, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué fue directo a ese ministerio? Bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Desarrollo Social empezó con un pequeño presupuesto y hoy es un presupuesto enorme de más de 200 y tantos millones de dólares. Y uno ve, sale a la calle, como dije yo ayer, y cada vez hay más indigentes, cada vez hay más gente durmiendo en la calle, y no lo digo yo. Lo dice el propio intendente Martínez, que le mandó una carta por nota pública al presidente, ¿no? ¿Verdad? O sea, para que quedara bien clarito, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Señor presidente, hágase cargo. Y era verdad, uno sale y se sobrecoge de ver las cosas que ve en la calle. Entonces uno dice, tenemos todo un servicio, un ministerio para eso, y ni siquiera logramos quitar a la gente de la calle, instalarla de algún modo, porque eso es... primero penoso para ellos, segundo es degradante para la ciudad, porque estamos dando una imagen de la propia sociedad muy negativa, muy penosa, ¿no? Entonces, si tenemos todo un ministerio para ello. ¿Y qué ocurre? A partir de allí, ¿por qué me preocupa? Porque yo veo que es todo curanderismo social, que hay muy poca ciencia en todo el tema, ¿no? Y que entonces salió el otro día, ¿no? Hubo unos señores que vinieron a pedir una radio. Entonces, como no le podemos dar una radio, bueno, les damos para que armen un refugio. Entonces uno dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué clase de cosa media folclórica o disparatada que es? Hay una que cosa, no es hay una cosa gratuita, con que no es respecto gratuita. digamos, nosotros tuvimos a las autoridades del MIDES acá y es muy difícil cuestionarlos, por ejemplo, porque tienen faltas en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y es muy difícil cuestionar eso porque en realidad es por el bien, ¿no? Es como digamos, el titular de ese ministerio es que es por el bien de la sociedad, bueno, y entonces... Eso es tan viejo como el mundo. Claro, entonces es por decir, eso... es lo que se llama el fin justifica los medios. Exacto. Y así se construyeron todos los desastres en el universo. Como yo, a mi juicio, como yo resuelvo lo que es lo bueno, y yo resuelvo lo que es lo justo, y como estoy queriendo hacer lo justo y lo bueno, todos los medios valen. Bueno, eso es estrictamente un pensamiento totalitario, es el peor de los pensamientos. Yo trabajo solo para el bien, y los demás no. Bueno, el primer bien es que cuide la plata que ponemos todos. Y el segundo bien, yo no le pido un milagro. Pero digo, ni siquiera podemos sacar a la gente de la calle. ¿Usted recortaría los planes sociales? Los cambiaría. Porque el gobierno, digamos, tiene todavía un remanente de pensamiento socialista. Y nosotros, vallistas, que construimos la seguridad social del Uruguay y que fundamos el feminismo, yo soy del partido feminista desde que nací, porque el vallismo es feminista del día que nació. El viejo Valle escribía y firmaba Laura, y todo el mundo quería saber quién era esa mujer que escribía, y era el viejo, que era, ¿no? Con la cara dura que tenía. Pero bueno, entonces, el tema es muy distinto. Todos los esfuerzos que hicimos fue para mirar hacia arriba, para levantar. Así se construyó la clase media uruguaya. Esto es por el contrario, estos son mecanismos para congelar la pobreza. ¿Qué es un plan Emparejar social? hacia abajo, como normalmente se dice. Seguro, exactamente. Así se cayó en Rusia. Y así es que Cuba es bastante igualitaria, todos pobres, Ahora, en una situación de pobreza terrible. Entonces, quiere decir que el tema es por otro lado. Fíjese, para hablar de criterios y definirlo en un solo ejemplo. Hace poco salió que las asignaciones familiares llegaban a 300 y tantos mil niños. Muy bien. Pero que había 10.000 niños que no les llegaba la asignación. O sea, el Estado se la daba a los padres y los padres no los mandaban a la escuela. No los mandaban a la escuela. Entonces, bueno, el BPS, porque la ley es lo que lo manda, La suspendió. los llamaron, tampoco hicieron caso a la gran mayoría. Entonces, la señora ministro decía, igual hay que pagarle la asignación familiar. Bueno, ahí está el desastre. A los padres irresponsables, igual hay que pagarle la asignación familiar porque es una prestación social que no puede estar condicionada
condicionada a cargas. Es lo que decía la ministra, lo oímos todos. Bueno, yo digo que sí, porque si la condición es justamente mandar a los chicos a la escuela, para eso creó en el año 44 el Estado la asignación familiar, lo creó para eso. No para darle la plata a unos padres irresponsables. Ahora, doctor, cuando se creó el MIDES era otro Uruguay, ¿no? Era un país que estaba empezando a vislumbrar la salida de la crisis, digamos, y se creó, digamos, para asistir a a determinada población. Usted estuvo, ahora mirándolo en perspectiva, ¿le pareció oportuno la creación, mejor dicho, de ese ministerio en ese momento? Mire los ¿Y programas, que quizás se desvirtuó en el futuro? Mire, el tema de crear un ministerio o no quiere decir que antes no hubiera planes sociales, eran todos planes sociales. Cuando nosotros arrancamos en el año 85, también tuvimos que hacer un plan alimentario de emergencia. Veníamos del país de la tablita, etcétera, etcétera. O sea que caídas de ese tipo hubo siempre. Y la cosa no mejora por crear un ministerio. Teníamos todo un sistema de solidaridad social. Todo un sistema. No es que nace allí algo demasiado nuevo. Lo que nació es eso otro, que son las prestaciones en dinero. Que personalmente creo que lo que hay que hacer son los bienes públicos. Es decir, lo que eleva. El tema es educación, el tema es salud. No es dinero y atarlo, porque eso termina siendo clientelismo, como pasa en Argentina y Brasil, que fue donde nacieron estos inventos, digamos, ¿no? ¿Verdad? A su vez, cuando nació era un presupuesto, hoy es 10 veces más el presupuesto, y uno no ve los resultados. Y a su vez hay, como decimos ahí, toda una estructura enorme, una nube de ONG y una ejecución administrativa absolutamente oscura, que ni sabemos lo que es, ni el Tribunal de Cuentas, nada, todo un monstruito, que a esta altura es enorme y cuya repercusión no es... Bueno, entonces, los planes sociales, ¿cuáles son el primer plan social? El primer plan social es la educación. Fíjese, cuando nosotros hicimos la reforma, la segunda presidencia, con la escuela de tiempo completo, ese era el primer plan social. Tener a los chiquilines en lugar de 4 horas y media, tenerlos 8 horas y darle a comer. Más plan social que ese no hay, mejor plan social que ese no hay. Digamos, el primer plan social del gobierno es la educación. Y la asignación familiar está para justamente estimular a que los padres los manden y no premiar a los irresponsables. Es decir, la estructura social del Estado es histórica y es la que nos permitió construir lo que se construyó socialmente. Sí, la educación Uruguay. pública, la salud pública, etc. Ni hablemos, todo. Hablemos un poco de inseguridad, que es un tema evidentemente ineludible, ¿no? Y que a todos nos preocupa. Bueno, a esta altura... Vinculado a esto están las drogas también. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en una entrevista que la pasta base entró a Uruguay durante su gobierno. ¿Esto fue así? Dice él. Yo no sé si fue así. Y si fue, puede ser que haya empezado. Yo no digo que no. Yo no hago como él, que niega la realidad. ¿Cree que son efectivos? Puede ser. A mí no me consta que haya sido así, pero digamos que puedan haber empezado los consumos, sí, puede ser. Pero entendamos, no había ni ajuste de cuenta ni ninguna de esas cosas. Porque él dijo eso, se enojó, porque yo dije una cosa obvia. Los ajustes de cuenta empezaron hace 7, 8 años, una cosa así. Y es la verdad. ¿Quién empezó a hablar de ajuste de cuentas? ¿Alguien hablaba antes de ajuste de cuentas? Lo empezó Bonomi. ¿Y empezó cuándo? Cuando empezó a trepar La tasa de el homicidio. número del crimen. Entonces dijo, trepa porque hay ajuste de cuentas. Quiere decir que el tema adquirió otra notoriedad. ¿Cree que son efectivos los operativos desplegados por el Ministerio? Unos sí, otros no. Yo creo que los episódicos no son nuevos. Cualquier política de seguridad... Ese es otro ministerio en el que hay un presupuesto muy grande, ¿no? ¿Le parece que está usado como de los tiene más que grandes ser? de la historia, por lejos de más Por grandes de eso. la historia. Y te parece Y que los resultados, y yo no vuelvo a decir, yo no quiero pedirle a un ministro el milagro. Lo que yo le pido, primero reconozca la realidad, señor. Entonces no nos diga que está todo bien y no nos venga a decir porque paparruchas, porque un día era que había subido el crimen porque estaba la ley de inclusión financiera lo iba a resolver, iba a haber menos plata y se resolvía. Después resultó que había sido al peor, porque como había menos plata tenían que robar más. Y así sucesivamente. Cada vez, la ley de la marihuana para quitarle el mercado a los narcos.
podemos discutir otro día si la legalización es buena o mala. Lo que no hay duda es que como medida de seguridad, como se planteó, fracasó estrepitosamente, porque lejos de eso estamos en medio de ajuste de cuentas. Y ahora viene la última explicación. La culpa la tiene el código. El código. Es decir, los ladrones y los asesinos estaban así sentaditos, agazapados, esperando que se aprobara el código. En el momento que se aprobara el código, ahora a matar y a robar, a matar y a robar. Es infantil, que me disculpe. No es una película Walt Disney. Doctor, yo le pido que me respete un poquito, porque no es así. Mire, ahora me dieron hace un ratito un numerito. Mire usted, qué interesante. Año 2002, ¿no? La crisis más espantosa. 76.000 hurtos. En plena crisis. Este año, 145.000. 145 a 76. Homicidios en plena crisis, algo 231. Este año, 414. Rapiñas eran 8.400. Ahora son 29.000. Estos son números ciertos, digo. Entonces, no se puede vivir eludiendo la responsabilidad para aquí y para allá. Es un tema grave, es un tema difícil, nadie tiene la bala de plata para resolver en 10 minutos, pero también si no empezamos por reconocer la enfermedad y no la diagnosticamos, nunca la terapéutica va a ser la adecuada. Porque ahora el tema es el código. Derogamos el código entonces, porque además aparentemente el código vino de Marte, ¿no? Mucho. Está orbitando, mucho y para entonces, conversar. En algún momento cayó el código y ahí salieron todos a robar. Doctor, vamos a hacer una pausa, tomamos un poquito de agua y seguimos charlando. ¿Cómo no? Cantar. Y un Placer. café. Ya ¿no? venimos. Un ¿Ah, quiere café. otro café? ¿Otro Bueno, café? ¿cómo no? ¿Cómo no? Un ratito estamos charlando con él y son varias las interrogantes. Julio, usted recientemente afirmó que la búsqueda de los desaparecidos es una causa sagrada. Natural. Sara Méndez, militante por los derechos humanos, dijo a La Diaria que usted fue artífice de la impunidad. ¿Cambió su postura con los años? No, al revés. Al revés. Primera cosa. Es tan fácil resolver el tema de los desaparecidos. Es difícil, ha sido difícil para todos. Ha sido una desgracia que desgraciadamente arrastra a la sociedad uruguaya. Impunidad. Nosotros lo que hicimos, y no nosotros, lo hizo la necesidad de la salida. Primero dimos una amnistía que la votó todo el mundo a guerrilleros, etcétera, Tupamaro, todo lo demás. Había 30 crímenes por los que no había ido nadie preso. Pero había que mirar hacia adelante y la paz. Muy bien. En aquel momento no había denuncia contra los militares. Después empezaron a aparecer las denuncias contra los militares y finalmente se llegó a la ley de la caducidad. Que bueno, era una ley de amnistía, aunque se llamara de otro modo, era una ley de amnistía. Se llevó a plebiscito y la ratificó la gente. 20 años después se la volvió a ratificar. Es una ley de amnistía, como todas las leyes de amnistía que se votaron en la historia uruguaya para resolver un conflicto al final de un enfrentamiento. Es la ley más ratificada de la historia del Uruguay, no hay ninguna otra. Entonces, quienes dicen eso están en contra de los pronunciamientos populares, no creen en que los referéndums hayan sido de ese modo. Bueno, ¿no son soluciones perfectas? No. Ella dice que en no. su segundo gobierno, la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos pidió múltiples veces reunirse con usted y que usted no los recibió. Yo no me acuerdo. Algunos los he recibido, otros no. Ahora, uno que me insulta no lo recibo, ¿no? Porque si usted me pide buenamente una cosa, hubo alguna gente que recuerdo que no. Pero ¿Lo otros habían no. insultado cuando pidieron No, la reunión? alguno, no, yo no digo que no. No digo que no, ni digo que sí, porque no lo recuerdo. Recibía mucha gente, y a otra no. Sí, recibía mucha gente, por supuesto. Pero que este sí, era un bueno. tema importante y usted dice que es un Por tema supuesto, sagrado. no me acuerdo bien que haya rechazado. Si usted me dice, le diría que en general he hablado con todo el mundo. Pero a su vez vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Lo que están es en contra de una ley que votó el Parlamento y que ratificó el pueblo 2 veces. Entonces a eso le llaman la impunidad. Bueno, yo le llamo la ética moral, porque si yo perdoné a unos, voy a perdonar a los otros. Excesos tuvieron los guerrilleros. Mataron y asesinaron. Los militares con el golpe de Estado también. Mataron y asesinaron. Otro exceso. Los dos fueron excesivos. Los dos violaron la democracia. Los dos. Entonces no es cosa de que uno tiene toda Pero la lo que pasa verdad es que y el estaban otro para la moral. garantizar los derechos Estoy humanos. de acuerdo, sí. Y los otros Para estaban empezar, y violarlos. además No, desaparecer. porque nacieron para violarlos, porque hicieron la guerrilla para tirar abajo la democracia, o no.
porque todavía tenemos que soportar la leyenda negra de que los tupamaros nacieron para luchar contra la dictadura militar, como le dicen muchos chicos a los que les contaron eso en el liceo. El otro día el profesor Rila en un reportaje decía que es increíble la persistencia de esa historia errada, digamos, de esa historia equivocada, no le quiero poner otra letra, ¿no? La de que habían luchado contra la dictadura, cuando nunca lucharon contra la dictadura, lucharon contra la democracia. Porque son cosas que en el correr del tiempo, bueno, alguna gente en el militantismo, digamos así, ignora o cree ignorar o pretende que ignoremos. Y son hechos. La construcción de la paz es muy difícil. Yo siento una gran tranquilidad moral de todo lo que hicimos, no yo. La ley de caducidad la propuso el wilsonismo, digamos, personalmente. Y la Comisión para la Paz y la búsqueda que hizo el gobierno, y ayudó también, Valle, por lo menos identificó Valle, el número de desaparecidos, ¿no? Pero usted seguiría en esa búsqueda, digamos, en esa línea en la que, pero sí, que no ha sido del todo nunca me negué a eso, ni nos negamos nadie. Y después ahora parece que nada pasada. ¿Quién encontró a la chica Zaffaroni, por ejemplo? Que era en aquel momento el gran tema. La niña desaparecida en la Argentina. Bueno, contratamos en silencio, no publicitando. Hasta un detective contratamos en la Argentina y al final pudimos la suerte de encontrar a la chiquilina. Bueno, a la niña. Entonces, le quiero decir, todos hicimos lo que pudimos de los remanentes de esa penosa situación. De esa penosa situación de violencia de quienes arrastraron al país a la violencia. Pero no se trata de salir a buscar culpas y nada, siempre hemos mirado hacia adelante. Y le digo más, en esta historia, los tupamaros en la poshistoria no han sido revanchistas, ni Mujica ni Eleuterio. Lo digo porque todo este tema y las acusaciones, el tema viene de otros lados, ¿no? Una vez Mujica dijo, bueno, esto se va a terminar el día que reventemos todo lo que tuvimos. Y no es verdad. Porque lo que tuvimos dimos vuelta a la hoja, empezando por ellos. Eleuterio fue el ministro más promilitar que ha habido en los últimos años del Ministerio de Defensa, ¿no? Y bueno, y Mujica tampoco estuvo en la revancha. Pero hay otra gente que, bueno, mantiene vivos, en algunos casos, sentimientos legítimos, como ese de la búsqueda de los cadáveres, y en otros casos, alimentando rencores que no son legítimos. Y con ese mensaje, doctor, cerramos el programa porque nos tenemos... Nos vamos todos. Nos vamos todos. Bueno, nos vamos. Gracias por venir. Muchas gracias. Un placer Nos encontramos recibirlo. mañana.